Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos este domingo especial, 25 de abril, a un programa en la Radio Social La Barandilla que dedicamos a los 35 años de esa famosa ley de sanidad. Buenos días, doña Ana Lancho. Muy buenos días y bonito día por lo que representa y bonito día por todo lo que vamos a hacer y lo que van a escuchar y ver nuestros oyentes. Además, si todos se portan bien y todos están programados, vamos a hablar con el portavoz de Sanidad en el Senado, Antonio Alarcón, vamos a hablar también con el vicepresidente de Psiquiatría Legal, es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, con el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, con dos magníficas psicólogas, una de ellas, Junivel Lancho, que hay que decir que este año son los 25 años también del Hospital de Dialamán. Ana, ¿qué pasó? Estamos de celebraciones. Estamos que nos salimos, ¿no? Y sobre continuas. todo, yo recomiendo con una psicóloga, no sé a qué hora lo tenemos previsto hablar con ella, con una psicóloga Margarita, que en el año 70 empezó ya, fue de las primeras, la segunda promoción de psicólogos clínicos en España, que creo que entonces nos va a explicar ella que ni tan siquiera existía eso de psicología clínica. Bueno, vamos a hablar con un programa muy interesante. Muy interesante. Y empezamos de una empezamos forma, con el mejor. Faltaría más, aparte de yo, ¿no? Lo dices por mí, ¿no? Por nuestro invitado. Por nuestro invitado. Bueno, pues mira, cómo no, podíamos empezar con un miembro de la Junta Directiva de la Asociación La Barandilla, Miguel Durán. Miguel Durán, yo voy a decir para los oyentes, porque es madurito ya, este señor es más madurito que nosotros, ¿no? Pero hay mucha gente que tal vez no lo conozca, la mayoría de los españoles que pasan de los 50 años lo conocen. Miguel Durán fue el que transformó la ONCE, que creo ahora se habla mucho de la Fundación ONCE, se habla mucho del CERMI, se habla mucho del grupo empresarial de la ONCE. Sería para hablarlo otro programa, pero los que conocemos la verdad de la ONCE, que lo hemos seguido desde hace muchísimos años, gracias a este hombre, la ONCE existe como existe hoy. Y gracias a este hombre la ONCE se transformó, él fue una de las imágenes, tú te acuerdas, ¿no? Sí, que hacía un programa de televisión, además era un cachondo. No sé si es cachondo ya con la edad, pero recuerdo que en aquellos años 80 y tantos y 90 era un cachondo y muy reconocido en televisión. Miguel Durán, muy buenos días. Buenos días, Ana y José Manuel. Bueno, yo no fui solo el artífice de la transformación de la ONCE, yo dirigía un equipo y ahí hubo muchos hombres, menos mujeres entonces, porque aún quedaba mucho camino por recorrer para la igualación de la presencia de las mujeres en lugares de preeminencia. Eran otros tiempos, hace de eso casi 4 décadas, pero sí hubo más gente a mi lado conmigo y yo con ellos que pudimos hacer una buena labor, una buena transformación de la ONCE, sí. Bueno, a ti te suena el año 1986, te suena por esa ley que vamos a hablar ahora de sanidad, pero también te suena porque unos días después del 25 de abril fuiste nombrado director general de la ONCE. O sea que fíjate si hace años ya, ¿eh? Sí, hace ya 35 años, concretamente a primeros de junio, el 5 de junio del 86, pues el Consejo General de la ONCE, a propuesta del grupo al que yo pertenecía, me nombró director general de la ONCE y ahí permanecí casi 7 años, casi 8, ¿no? Pues mira, te voy a proponer que el día 5 de junio hagamos un programa especial. Claro. ¿Te parece? Hombre, lo estamos haciendo hoy por los 35 años de sanidad, pues el 5 de junio nos lo vamos a apuntar. No sé si va a caer en domingo o qué, que ahora yo no tengo... ¿Tú qué tienes memoria en qué cae el 5 de junio? No va a caer el 5 de... cerca, va a estar muy cerquita porque el 5 será sábado. Pues mira, Diego, te toca los fines de semana también, te toca trabajar los fines de semana. Bueno, Miguel Durán, repetimos, he hecho una presentación así muy rápida, pero que sepan nuestros oyentes todo lo que van a tener después, pero sobre todo creo que aparte de ser miembro de la Asociación La Barandilla, de la Junta Directiva de la Asociación La Barandilla, Miguel es una persona, un ilustre, y sobre todo con un gran memoria y gran conocimiento. Cuéntanos, Miguel, ¿qué supuso esa transformación? ¿Tú te acuerdas quién lo hizo? ¿Qué pasó? Cuéntanos, ilústranos. Bueno, yo creo que uno de los principales retos del primer gobierno de Felipe González, ese gobierno que obtuvo el 28 de octubre del 82 una victoria arrasadora porque consiguió 202 diputados en el Congreso, cifra que nunca más ningún otro grupo político ha vuelto a lograr, una representación tan amplia. Quizá quien más se ha aproximado fue Rajoy en el año 2011, que consiguió 186. Pues el gobierno de Felipe González se enfrentaba con una España
que había tenido ya ciertas transformaciones con el gobierno de Adolfo Suárez y un poco también con el de Calvo Sotelo, pero tenía muchas asignaturas pendientes. Entre ellas, pues la reconversión industrial, la entrada definitiva en Europa, que también se produjo precisamente ya en el año 86 y el 12 de junio del año 86, todavía en ese primer gobierno de Felipe González, en las postrimerías, vaya. Y tenía otro reto, que era la generalización, la universalización de la sanidad, de las prestaciones sanitarias. O sea, extender la cobertura sanitaria al común de los ciudadanos españoles. ¿Por qué digo que existía ese reto? Porque hasta entonces la cobertura sanitaria estaba muy, casi indisociablemente unida a la situación de alta en la seguridad social. Es decir, hasta tal punto eso es así, que la gente hoy día sigue creyendo que si tienes seguridad social tienes sanidad. Y algunos confunden y dicen, bueno, pero es que no puedo ir al hospital de la seguridad social. Los hospitales ahora no son de la seguridad social. La seguridad social ha quedado circunscrita al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y tiene como competencia exclusivamente, o en la práctica, las pensiones, las prestaciones de esa naturaleza. La sanidad, Felipe González, en su primer gobierno, y con la figura del entonces ministro del ramo, que era el malogrado Ernest Lluch, ministro que provenía de Cataluña, como mucha gente sabrá, y luego terriblemente asesinado por ETA, pues este hombre lideró este movimiento universalizando la sanidad. Hubo movimientos de contestación diciendo, hombre, esto va a ser muy caro. Gente que decía, bueno, la sanidad es para quien paga por lo menos algo, es decir, para quien cotiza a la seguridad social. Porque estaba, como digo, era una especie de binomio indisociable. Pero Felipe y su gobierno y el ministro Lluch, que ahí la hizo muy bien, universalizaron las prestaciones sanitarias. De forma que a partir de ese momento, pues las personas que enfermaban ya sabían que con independencia de que estuvieran de alta, que fueran trabajadores de alta en la seguridad social o pensionistas, que lógicamente tenían esa prestación anteriormente, pues aunque no estuvieran de alta, pues sí que tenían su prestación sanitaria. Luego, a partir de ahí, ya vino otra fase, porque el sistema de prestaciones sanitarias estaba entonces centralizado, era competencia del gobierno central. Pero luego vinieron las transferencias de competencias a las comunidades autónomas y la cuestión concreta de la sanidad ha sido una de las que no dependía de que se fuera autonomía de primera o autonomía de segunda. Yo comprendo que hay mucha gente a la que esto que estoy diciendo no le suena, pero a los que pasamos ya de los 50, seguro que recordamos aquello de las autonomías de la doble velocidad, las del 143 y las del 151 de la Constitución. Había autonomías que accedían a esa condición de forma rápida, eran Cataluña, Valencia, el País Vasco, Galicia, Canarias, Navarra, en fin, y otras, el resto, que tardaban más. Pero al final, en materia de sanidad, que es a donde iba, las competencias se transfirieron también universalmente a todas las autonomías. Y a partir de ese momento, pues son las autonomías las que quieren esa competencia. Como mucha gente sabe, en la actualidad y debido a la pandemia, se reúne habitualmente, con mucha frecuencia, el denominado Consejo Interterritorial de Sanidad. Eso es así porque en una situación de conflicto sanitario generalizado, como es la pandemia del COVID, pues es necesario unificar criterios.
Y en ese sentido, alguien podría decir, bueno, claro, pero ¿y para el resto de cosas no es necesario unificar criterios? Pues la sanidad, si alguna crítica se le puede hacer en el momento actual, es que no funciona igual de bien en todas las autonomías. Eso iría un poco contra el principio de la igualdad de los españoles ante la ley, pero eso nos llevaría a otras consideraciones. Miguel, perdona, para hacernos un poquito la idea, yo recuerdo en aquellos tiempos que tu lucha fue para incluir a los ciegos, a la ONCE, incluirlos en la Seguridad Social. Lo digo porque aquí estamos hablando de la famosa Ley de Sanidad. Cuéntanos, hacemos un paréntesis y luego seguimos, para que la gente se haga la idea de lo que supuso en aquellos tiempos. Pues en aquellos tiempos estábamos en plena negociación con el gobierno, precisamente de Felipe González, para incorporar al colectivo de la ONCE a la Seguridad Social. Los trabajadores que empezaban a serlo a partir del año 84 ya iban directamente a la Seguridad Social, pero todos los que habíamos empezado a trabajar con anterioridad a esa fecha estábamos en lo que nosotros llamábamos caja de previsión social, que era una especie de mutua interna, para que nos entendamos, que pagaba las pensiones. Nosotros sabíamos que si eso no acabábamos con aquello y no incorporábamos a todo el colectivo a la Seguridad Social, eso acabaría siendo la piedra al cuello de la ONCE que terminaría por asfixiar a la propia institución. Lo que pasa es que en la negociación con el gobierno de Felipe González, primero con Almunia, que era entonces ministro de Trabajo y competente en el ramo de Seguridad Social, nos pedían 128.000 millones de pesetas. Era una barbaridad en aquel momento, nosotros no los teníamos. Nosotros llegamos a ahorrar en mi época hasta 70.000 millones. Pero, bueno, empezó esa pelea, esa lucha, y al final, después de muchas vicisitudes, yo conseguí, con mi equipo, en una negociación que cerramos pues con varios ministros, con Luis Martínez Noval, con José Luis Corcuera, con Carlos Olchaga y con Matilde Fernández, cerramos esa negociación en marzo de 1991 e incorporamos a todo el colectivo a la Seguridad Social. Pero, es decir, a partir de ahí, precisamente por lo que hablaba antes de que la Seguridad Social estaba unida a las prestaciones sanitarias, entrábamos también en el sistema sanitario general. Lo que pasa es que eso a muchos ciegos les repelía porque estaban acostumbrados a que nosotros teníamos un concierto con grandes compañías sanitarias. Por ejemplo, pues estuvimos primero con Sanitas, después estuvimos con Adeslas, con Previasa, volvimos a Sanitas. La gente estaba más acostumbrada pues a ese tratamiento. Hicimos lo que se llamó una entidad colaboradora para precisamente garantizar esa cobertura sanitaria complementaria específica para nuestro colectivo. Y eso sí que fue un gran éxito, porque hoy día la gente de la ONCE, el colectivo de la ONCE, afortunadamente se está jubilando con unas pensiones pues ciertamente confortables, por no llamarlas de otra manera. Es decir, son pensiones que están notablemente por encima de la media en la inmensa mayor parte de los casos, y eso se debe a que efectivamente hicimos la incorporación del colectivo a la Seguridad Social. Uh-huh. ¿Y para el resto de la población qué supuso esa transformación, esa ley? Yo creo que fue un avance fundamental. Perdón, se nos ha colado permitidme que quito el sonido al ordenador. Que como él es ciego, aclaramos que nos va a interrumpir. Entonces, lo que decía es que la gente a partir de ese momento pudo acceder a la prestación sanitaria con independencia de si estaba o no en situación de alta en la Seguridad Social. ¿Eso mejoró la sanidad? En aquel momento no es que mejorase la sanidad, en aquel momento lo que consiguió es que mucha gente que estaba fuera del sistema, es decir, que no tenía la condición
de consumidor, el usuario del sistema, pues sí que fueron ya atraídos al ámbito de aplicación de la sanidad. Y eso fue muy importante. Yo creo que fue un paso, políticamente, uno de los pasos más importantes que Felipe González dio en su primer gobierno. Qué interesante. Ana, ¿alguna cosa antes de seguir con Miguel? Que te está sorprendiendo, ¿no? Porque sí, entonces eso se nos ha olvidado, la historia es que se nos ha olvidado. Sí, bueno, no, yo lo que te quería preguntar un poco con relación a tu profesión y a lo que ya sabemos qué cargos has tenido, pero ante todo eres un abogado con un despacho grande. Con varios despachos en distintas provincias. Y sobre todo yo creo que muy involucrado en esto de la justicia. Estamos hablando de la reforma psiquiátrica en salud mental. ¿Cómo ves tú, o tú cómo has podido detectar la justicia en el tema de salud mental? Esos tribunales que tienen que salir para atender a estas personas de salud mental y demás. ¿Cómo relacionáis la justicia con el tema de salud mental? Pues fíjate, Ana y José Manuel y todos nuestros televidentes o oyentes, yo creo que ahí queda muchísimo camino por recorrer. Es decir, la psiquiatría, yo no soy experto en absoluto en la materia, pero sí que he podido constatar, porque tengo buenos amigos psiquiatras, que me cuentan y me dicen y me dan pues información que me permite asegurar que la psiquiatría, afortunadamente, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Es decir, el tratamiento que hoy se hace de los antiguos locos, entre comillas, porque antes todo el mundo que tenía una patología psíquica, pues tenía la etiqueta de loco, de perturbado mental, cuando no de subnormal. Es decir, había esas calificaciones absolutamente peyorativas, yo diría que hasta degradantes, infamantes, que restaban dignidad a la persona. La psiquiatría ha evolucionado, ella sí, ha revolucionado métodos y hoy día los psiquiatras están en una situación, y los psiquiatras españoles también, por supuesto que sí, a la cabeza, incluso diría yo, del concierto de la psiquiatría mundial. Han evolucionado tanto que si se compara con lo que había hace 50 o 60 años, pues que no tiene nada que ver. En mi pueblo de residencia y de adopción, que es Sant Boi de Llobregat, Sant Boi era conocido básicamente por el manicomio, el psiquiátrico. Ahora después ya es mucho más conocido porque de allí viene Pau Gasol. Y bueno, y más modestamente conocido porque algunos también lo relacionan con mi modesta persona, ¿no? Pero antes una persona tenía algún signo que denotase patología psíquica, loco, perturbado. No tenía otra etiqueta. Hoy día, afortunadamente, pues hay muchas personas que tienen alguna alteración psicológica o psíquica y hombre, pues tienen sus tratamientos, tanto farmacológicos como de otra naturaleza, es decir, de naturaleza más psicológica, si se me permite la distinción, y esas personas pues pueden estar haciendo una vida normal, una vida bastante normal. El confinamiento, la reclusión, el internamiento de las personas con graves deficiencias psiquiátricas queda ahora reducido a aquellos casos en los que la libertad de las personas puede comportar un peligro para los demás o para sí misma. Me preguntas, no quiero eludir tu pregunta, Ana, pero quería hacer este prólogo para ir a precisamente qué hace la justicia en estos casos. Bueno, en el ámbito penal, la justicia, cuando alguien delinque, cuando alguien comete un delito y se le aprecia pues una atenuante de patología mental o una eximente incluso, pues entra en lo que se llaman medidas alternativas, es decir, medidas que son, para entendernos y no caer en tecnicismos, no se puede meter en una cárcel a una persona que es inimputable
porque no es dueña de sus actos. Entonces, pues se le lleva a centros especializados, presuntamente especializados. Sí, porque sigue habiendo miles de personas con enfermedad mental, y tú lo conoces, miles de personas con enfermedad mental que han pasado por la cárcel cuando tendrían que ir a otros lugares más apropiados, como acabas de comentar. Efectivamente, pero ahí dependemos de que el tribunal que enjuicia el delito aprecie que efectivamente la enfermedad mental es una enfermedad que impedía que la persona pudiera estar en esa situación. Entonces, se dan de todas clases, ¿no? Es decir, hay gente que va a la cárcel sin tener que ir, deberían ir a centros especializados, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿hay los suficientes centros especializados? No los hay. Desgraciadamente, esto es un déficit muy importante del sistema sanitario, pero sobre todo, y por encima del sistema sanitario, es un déficit importante en el ámbito político, que los políticos no se han ocupado de proveer presupuestos, de establecer recursos materiales y humanos suficientes para que hubiera más centros de esta naturaleza en España. Luego, si salimos del ámbito penal, pues cuando se trata en el ámbito civil, una persona tiene una patología psiquiátrica que le impide gobernar su vida con autonomía, con capacidad y con independencia. Bueno, el Código Civil tiene establecido un procedimiento que es el de incapacitación, que se regula a partir del artículo, creo recordar, 199 o 200 del propio Código Civil. Lo digo para que quien tenga curiosidad de ver la regulación, pues hoy día se puede entrar en Internet en nuestro Código Civil sin ningún problema, lo puede ver ahí, puede ver la regulación. Es una regulación un tanto farragosa desde el punto de vista técnico, pero bueno, quien tenga curiosidad que lo haga. ¿Cómo se debe actuar? Cuando una persona, como digo, no es capaz de gobernar su vida y puede incluso cometer infracciones, irregularidades que hasta le perjudiquen a ella. Imaginemos, pues los que llamamos pródigos, ¿no? Es decir, que tienen el patrimonio que tienen y lo regalan, lo dilapidan, hacen un malísimo uso de él y lo van perdiendo. Bueno, pues ante eso, o ante una persona que sencillamente cae en situación de Alzheimer, de demencia senil, pues a esas personas hay que incapacitarlas civilmente, pero hay que incapacitarlas en provecho y en favor de ellas, es decir, hay que nombrarles un tutor. Ese tutor lo que tiene que hacer es velar por la preservación de los intereses, tanto patrimoniales como personales, de la persona que está siendo sometida a tutela. Los procedimientos ahí son lentos, por desgracia, como lo son en toda la administración de justicia, pero existen, y mi recomendación viva a la gente que tenga un familiar en esa situación, pues es que acuda a un abogado de su confianza y que conozca profesionalmente el asunto del que estoy tratando y que inicien el procedimiento de incapacitación. ¿Por qué? Pues porque si no, mucha gente, por ejemplo, cuando necesita dinero para procurarle cuidados a la persona afectada, se encuentra con que esa persona sí tiene patrimonio. Es decir, tú tienes, por ejemplo, un padre o una madre que tienen Alzheimer, tiene un piso, pero no puedes disponer de él porque ningún notario va a autorizar una compraventa de ese piso firmada por su titular, y sin embargo tú tienes que echar mano de dinero, del dinero que te puede dar ese piso, para llevarlo a una residencia o para atenderle lisa y llanamente. Y no puedes. Tienes que irte al juez y decirle, mire, la situación es esta, hay que incapacitar a esta persona y hay que nombrar un tutor. ¿Quién es el más indicado para adquirir la condición de tutor? Por regla general, la persona que más contacto o más conexión cotidiana tiene con la otra que va a ser incapacitada. Y luego hay otro aspecto, un tercer gran ámbito, que es el de decir, bueno, ¿qué pasa con las personas
que tienen una grave deficiencia psiquiátrica, psíquica, que es además hoy por hoy irreversible. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tranquilidad o la preocupación básica que pueden tener sus padres? Porque los padres de un hijo, una hija, con esa grave deficiencia psíquica, en lo que están pensando es algo muy lógico, muy normal. ¿Qué va a ser de mi hijo o de mi hija cuando nosotros faltemos? Si tienen hermanos, pues hombre, pueden establecer disposiciones testamentarias que obliguen a los hermanos a que cuiden de quien queda ahí. Luego hay instituciones en las que estas personas pueden ser ingresadas, pueden ser residenciadas, pero estas instituciones, si bien en algunos casos o muchos casos son sostenidas con dinero público, pues también requieren en ocasiones que haya una aportación de la persona que va a residir ahí. También es importante prever en ese sentido los mecanismos legales para que todo eso pueda ser efectivo. Y en ese sentido yo creo que falta también un impulso de reforma legislativa de nuestra legislación civil, el común, de la del Código Civil para los españoles, y también en el Código Civil de Cataluña hay más avance, está más avanzado que en el Código Civil común, y el de Aragón, el de tu tierra, José Manuel, pues no tienen, por ejemplo, ninguna regulación específica. Entonces, existen esos tres ámbitos. El ámbito penal, es decir, una persona que delinque tiene que tener medidas alternativas a la prisión. En ese sentido, faltan establecimientos especializados y falta también sensibilidad en los jueces y en los fiscales para transferir, más que a las cárceles, a esos establecimientos, a las personas que no son imputables. En segundo término, el tema de la incapacitación de personas que están psiquiátricamente de forma clara dentro de esa aplicación. Pues eso tendría que agilizarse, los procedimientos tendrían que ser mucho más ágiles que lo que está regulado ahora en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y finalmente, también tendría que haber muchos más establecimientos residenciales para personas que, cuando sus padres fallecen, pues, bueno, los hermanos muchas veces, aunque quieran, no pueden tenerlos en sus casas, y tiene que haber mecanismos para que la sociedad, todos nosotros, de forma solidaria, sostengamos las necesidades de esas personas. No sé si he respondido. Sí, fíjate, iba a decir una cosa, me llamó la atención ahora que vamos a hablar de cosas de ciegos. En aquellos tiempos, Miguel, en 1986, los locos se les llamaba locos. Bueno, ahora en mayo se celebra el Día del Orgullo Loco, ¿no? Hay un colectivo dentro del mundo de la salud mental que quiere reivindicar esa frase, un grupo, ¿no? No vamos a decir ni pequeño ni grande, pero hay un grupo. ¿Tú te acuerdas que las personas con síndrome de Down se les decía mongólicos en aquellos tiempos? Sí. Los discapacitados físicos o personas con problemas de movilidad se les decía cojos, era algo habitual, ¿te acuerdas, no? Cuando hablas con Matilde Fernández y otros, ¿no? Que se hablaba del tema de los cojos. Sin Nosotros embargo, en mi tiempo del internado de la ONCE, estoy hablando de los finales de los 60, principios de los 70, teníamos un dicho que decía: al ciego perdigón y al cojo con más razón. Sin embargo, fíjate, decía Miguel que uno de los colectivos, aunque hay ahora quien les dice invidentes, o hay quien habla ya de diversidad funcional, los ciegos sois los únicos que seguís conservando el tema de ciegos. A mí no se me ocurriría nunca decirte que eres invidente o que eres un diverso funcional. ¿Te suena eso como cuando yo te digo, otra persona te dice, oye, Miguel es Miguel, como cualquier otro, ¿no? Pero si se te hace ese paréntesis, el ciego, ¿no? En tiempos eras conocido como el ciego en España. Para ti, que te digan ciego, ¿es peyorativo o no es peyorativo? Lo digo por curiosidad. No es en absoluto peyorativo. Otra cosa es que alguien me lo diga con mala leche, que pues yo qué sé, es un puto ciego, ¿no? Hablando en plata, ¿no? Pues si me lo dice con mal yogur, mal café, y lo dice en términos peyorativos, pues yo le contestaré probablemente en los mismos términos, porque yo no soy muy partidario de... Claro, soy creyente, pero no soy muy practicante de eso de poner la otra mejilla, ¿no? No me gusta que si me dan una en la derecha, poner la izquierda para que me la calienten también, ¿no?
yo solo pongo la otra mejilla en caso de pesos, nada más. Oye, Miguel. Pero a mí, nosotros luchamos en mi tiempo, y la ONCE sigue reivindicando eso, por la palabra ciego. Lo que pasa es que eso tiene, desde el punto de vista semántico, en otro tiempo, en tiempos medievales, en tiempos dieciochescos, en tiempos decimonónicos, e incluso en gran parte del siglo XX, cuando se nombraba, se decía, se mentaba la palabra ciego, pues se hacía en unos términos como muy conmiserativos, muy de decir pobre persona, es una persona relegada, es una persona marginada o marginal. Entonces, en los videntes tienen, tú no, porque tú conoces mucho la ONCE y vosotros que estáis en el mundo de las discapacidades, pues ya estáis curados de eso, pero muchos videntes tienen el tabú de esa palabreja, ¿no? Es decir, si digo ciego, pues no es lo, en fin, no es lo más ortodoxo. Debo decir invidente, otros dicen no videntes. En América Latina, por ejemplo, es muy frecuente decir no videntes. Y en otros sitios, como tienen la palabra handicap en lugar de discapacidad, pues dicen una cosa que en español suena muy mal, dicen handicapados, ¿no? Handicapados, sí, handicapados. Viene de handicap. Y luego ha entrado esta fiebre, digamos, posmoderna, de encontrar eso de pues, las cosas alternativas. Yo creo que tan absurdo y tan chorra es buscar eso de las diversidades y la diversidad funcional. Mira, oye, vamos, que a mí, que yo no necesito, yo tengo muchas diversidades funcionales, como las tiene todo el mundo. Es decir, es que por la vía de la diversidad funcional, pues es que en cualquier persona puedes encontrar características que no son predicables de otra. Entonces, ¿quién es el diverso funcional? ¿Solamente aquel que padece una discapacidad? Pues yo creo que eso es una gilipollez hablando en plata. Pero, oye, que Dios me perdone, y los que son partidarios de esos giros dialécticos, pues que lo sigan aplicando con total libertad, que yo no me meto con ellos. Simplemente no los asumo. La palabra ciego viene del latín caecus, y es una palabra perfectamente normal, está en los principales literatos de la cultura romana, y es una palabra que ha evolucionado, y la etimología de la palabra ciego pues viene de ahí, el diptongo ae, bueno, no quiero dar una clase ahora, yo no soy qué listo es el Durán de este, pero vamos, que esa es la evolución. A mí me ha gustado siempre mucho el latín y el griego. De hecho hice derecho, pero quería haber hecho también clásicas, lo que pasa es que tenía que trabajar al tiempo que hacía la carrera y no me daba el tiempo para trabajar y hacer dos carreras. Me incliné por la de derecho, que es la que me... Oye, lo que está claro, de todas formas, lo que está claro que a pesar de tener una discapacidad, a pesar de ser ciego... Un handicapado, ¿no? Como ha dicho Mira. Es listo. Quiere decir que es una forma de ver en él que tiene esa profesionalidad y que es un gran profesional. Hemos dicho que si miran todo lo que ha conseguido y Durán Abogados, que es Durán, él y el otro Durán es un sobrino carnal, hijo de un hermano, otro magnífico abogado. Eso está relegado nada. Eso es relegado nada. Iba a decir una curiosidad, porque todo el mundo, claro, hay 75.000 ciegos en España, pero todo el mundo no tiene en la junta directiva un ciego. Te hemos oído, Miguel, lo digo como ya curiosidad antes de irnos, que en tus tiempos utilizabas el braille, ahora como un ciego utilizáis un ordenador. Cuéntanos, porque hemos oído ahí un sonido, lo digo para que aprendan. Ahora vamos a seguir hablando con Lorenzo Yaquez y con otras personas, pero por curiosidad, ¿cómo utilizan ahora los ciegos un ordenador? Yo creo que la técnica, desde luego, como ha avanzado, eso para vosotros ha tenido que ser un mundo nuevo, ¿no? Pues ha sido una verdadera revolución. Si lo ha sido para los videntes en general, para nosotros también. El braille, para los ciegos, es equiparable al descubrimiento de la escritura para vosotros, es decir,
el lenguaje escrito, el hito que marca la diferencia entre la prehistoria y la historia, que como mucha gente sabe, pues nace en Mesopotamia, allá por 3.200 años antes de Cristo, es decir, hace ya más de 5 milenios, pues la persona aprendió a almacenar información a través de tablillas en las que se escribían, tablillas de arcilla o de otros materiales susceptibles de hacer trazos con una cuñita, ¿no? Pues el braille para nosotros, Luis Braille, que fue el que simplificó el sistema allá a mediados del siglo XIX, es equiparable a eso, porque nos ha permitido el acceso a la cultura que de otra forma nos habría sido mucho más complicado. Cuando ha venido el mundo de la revolución informática, la revolución de los ordenadores, ya en mi tiempo, en la ONCE, el equipo informático de la ONCE, pues algunos informáticos como, por ejemplo, José Manuel Córdoba, ahora ya jubilado, y otra mucha gente, trabajó José Luis Lorente, que ha sido también digo, estas dos son personas videntes, pero luego hubo ciegos, ha habido ciegos muy significados en el mundo de la tiflotecnia, como pueda ser Enrique Varela. Presidente de una fundación ahora, de Funteso, si no recuerdo mal. Sí, pues hay grandes especialistas en lo que se llama tiflotecnología, que es aquella, llamémosle ciencia, si se quiere, aplicada al ámbito de los ciegos, que estudia o que determina cómo se pueden aplicar las modernas tecnologías, ¿no? Entonces, en mi tiempo ya empezamos a hacer investigaciones sobre esto. Los ordenadores, en síntesis, para contestar a tu pregunta de forma más concreta, los ordenadores básicamente todavía no pueden reproducir, no somos capaces de ver una pantalla en su totalidad y en su globalidad, como podéis verlo vosotros. Pero en lo que llamamos líneas Braille o periféricos Braille que se conectan al ordenador, bien por cable o bien por Bluetooth, los ordenadores tienen un conversor que nos manda a ese periférico el contenido de la línea donde está el puntero, donde está el cursor. Entonces, nosotros somos capaces de leer un texto, generalmente en Word, ¿no? Pero si te lo mandan en PDF lo puedes pasar a Word. Entonces tú puedes leer allí, en esa forma que digo, puedes leerlo. Y además los ordenadores tienen una síntesis de voz bastante conseguida, bastante humana, que si tú lo pones, pues te lee del tirón o como tú quieras, te lee el texto, el contenido. Ahora, lo que no podemos reproducir todavía son los gráficos. Por ejemplo, sí que podemos leer un Excel, eso sí, pero unos gráficos o un PowerPoint o cosas así, eso es mucho más complicado. Los videntes seguís teniendo una excelente ventaja respecto de los ciegos porque la tecnología pues, se hace lógicamente para los que veis, que sois una inmensa mayoría, por fortuna. Lo que sucede también es que bueno, pues las páginas web deben ser accesibles y de hecho hay normativas que obligan a que las páginas web lo sean. Las grandes compañías productoras de terminales, para ser Apple, pues también se encargan de poner dispositivos, y los iPhone, por ejemplo, usan un dispositivo de voz que se llama VoiceOver, que tú te lo bajas, te lo descargas, tú también, aunque seas vidente, si quieres usar el VoiceOver, puedes. Y entonces te va cantando lo que aparece en pantalla, puedes elegir entre diferentes voces. Lo que quiero decir es que eso, que afortunadamente ahora existe, yo eso lo digo a los ciegos jóvenes, les digo, cabritos, tenéis una enorme ventaja, porque hace 40, 45, 50 años, nosotros a duras penas teníamos textos. Yo hice la carrera de Derecho prácticamente sin textos, sin manuales. La tuve que hacer con apuntes. Hoy día te llevas un portátil a la facultad, por ejemplo, y es que, bueno, puedes escribir, puedes lo que quieras. Y hoy día, por ejemplo, pues hay
la ONCE tiene en su gestor 11 de libros digitales, que se llama, es un servicio excelente, que tiene infinidad, tiene muchos libros, muchos audiolibros, vamos, libros grabados por excelentes lectores. Y dentro de eso, en mi ramo, en el derecho, pues hay bastantes manuales. Ojalá que yo en mi tiempo hubiera podido disponer de todas esas herramientas, porque seguro que habría sacado mi carrera con más aprovechamiento del que pude obtener. Bueno, pues ¿qué hubiera sido, macho? ¿Qué hubiera sido? Bueno, Miguel, el 5 de junio, 35 años que fuiste nombrado director general de la ONCE, haremos un programa especial. Habrá que celebrarlo. Tenemos a Lorenzo Yaquet ya esperando la siguiente participación. Oye, que ha sido un placer, Miguel. Igualmente, espero no haber sido demasiado coñazo. No, porque bueno, son cosas curiosas, ¿no? Hablamos de esa ley, pero fíjate también cómo se ha transformado todo en 35 años. Y yo creo que siempre escucharle a él, siempre aprendes algo, así que muy buena exposición de... Pues yo siempre a vuestra entera disposición y con vuestro permiso, pues voy a acabar de disfrutar del domingo hasta las 5 de la tarde, que cojo un tren para Madrid, y porque mañana tengo... actuación tengo que acudir a un juicio en la Audiencia Nacional y tengo que... Bueno, aprovechamos para hacer publicidad de Miguel Durán. ¿Dónde tienes despachos? Bueno, aparte que ahora ya todo es tecnología y durante la pandemia, como todos, hemos aprendido a utilizar las redes sociales, unos más que otros, pero ¿dónde tienes despacho? Porque Madrid, Barcelona, ¿tienes en algún otro sitio más? Sí, tenemos en tu tierra, en Zaragoza, y tenemos después también en Valencia y en Sevilla. Ajá. Y de no haber sido por la pandemia, pues estaríamos ahora ya con sede abierta en Galicia y en Santander o el País Vasco, y también en Andorra. Pero la pandemia ha parado muchas cosas. Vamos a ver si la creciente vacunación, si consiguen los políticos finalmente que la vacunación sea más generalizada, y a partir de ahí podemos empezar a dejar de padecer las medidas restrictivas de todo orden que venimos padeciendo, ¿no? Pues a ver si pronto te vemos por aquí por la asociación, seguro. Haremos el chiste, nosotros, él no nos va a ver, o sea que... Cuando me invitéis, yo encantado. Bueno, Miguel Durán Campos, un placer. Durán y Durán, abogados, vocal de la Junta Directiva de la Asociación La Barandilla, y que para nosotros pues ha sido un honor empezar esta jornada contigo, Miguel, que esta es tu casa. Pues un placer para mí también, a vuestra entera disposición, como digo. Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Bueno, volvemos ahora mismo, ponemos un poquito de música y volvemos con el siguiente invitado.